Hola, bienvenidos a todos al curso. Ojalá y todos se encuentren de maravilla. Mi nombre es Víctor Hugo Cauduro Peredo. Yo soy un ingeniero, productor musical también. Y bueno, bienvenidos al curso de audio. En este curso vamos a cubrir muchísimas cosas. Más que nada es un curso enfocado para grabación en entornos como estudios como este. Y bueno, también vamos a tocar otras ramas en el audio como la postproducción, un poco de transmisión en vivo, vamos a ver de la historia, vamos a conocer muchísimas cosas, consolas como estas y otros tipos de equipo, microfoneo. Entonces vamos a tocar muchísimos temas en este curso. Yo sé que puede ser un poco pesado, pero me alegra que puedan estar, me alegra que son videos y le pueden poner pausa, pueden descansar. Y claro, cualquier cosa, preguntas, yo estoy aquí, me pueden contactar con mi correo electrónico o también, en internet también hay mucha fuente, mucha información para poder seguir con sus prácticas. seguir con sus prácticas. Entonces, bueno, por este lado es todo y ojalá les guste este curso. Adiós. Y bueno, antes de comenzar este gran curso, quería soltar un poco de información sobre cómo va a funcionar, cuál es la estructura del curso, y bueno, un poquito sobre cómo vamos a estar manejando el curso. Es, bueno, como les había dicho en la introducción, son 24 videos y bueno, también lamentablemente como son videos no vamos a poder tener ningún tipo de práctica física, pero la estructura de este curso se va a dividir más que nada en teoría, en prácticas, en pocas palabras, como virtuales. A esto me refiero que voy a dejar algunos ejercicios que pues ojalá y puedan hacer. No son necesarios para poder seguir para poder continuar con el curso. Y bueno, nada más háganlos por experimentación o simplemente por diversión, pero como les digo, no son necesarios hacerlos. También nada más podemos ver lo que está pasando con los videos. Y bueno, también voy a dejar algunos libros, documentales, entrevistas, eh, páginas donde pues vamos a tener fuentes o información externa que también nos van a ayudar muchísimo a poder seguir desarrollando pues nuestras habilidades o también simplemente nuestro conocimiento. Entonces también les mega recomiendo que puedan leer un poco de esto, ver algunos documentales, son muy divertidos, hay algunos bastante interesantes. Y al igual les voy a estar recomendando algunas herramientas que son indispensables para el trabajo, más que nada en la ingeniería en sonido, que también no son necesarias para continuar con el curso, ya que pues son videos, podemos simplemente observar lo que está pasando. Y pero pues son recomendables que las compren para pues exactamente si se quieren dedicar a esto, pues en algún momento van a tener que tener estas herramientas a la mano. Y también les sugiero que tengan una pluma y una libreta a la mano, o también la misma computadora para estar anotando, escribiendo, ya que a lo largo del curso voy a estar soltando muchísima información. Como les había mencionado, es un curso de 24 videos y la mayoría pues son intensos. Pero pues no se preocupen, simplemente anoten la información que ustedes creen que es valiosa. Y bueno, también es importante decirles que al final del curso, bueno, yo diría que un 30% del curso, también parte de la estructura, son en pocas palabras como videos tutoriales donde vamos a estar poniendo en acción pues los conceptos y la teoría de la primera parte del curso, como les digo, en acción en un ambiente pues profesional. En pocas palabras, pues lo que vamos a estar haciendo es la preproducción, vamos a ir en un estudio de grabación profesional, obviamente a grabar, vamos a editar lo que grabamos, vamos a mezclar lo que acabamos de grabar, producir un track también, vamos a masterizar, vamos a ver un poco de preproducción, también creo que por ahí vamos a armar un cable. Entonces realmente, como les digo, estos son más como videos tutoriales y son más de estar viendo, y por eso mismo anoten, porque la mayoría de las veces van a pasar cosas muy rápidas que ni siquiera me va a dar tiempo de poder explicar, y por eso también es muy importante haber cursado la primera parte del curso, que es obviamente la teoría y los conceptos, para poder entender también qué está sucediendo con estos tutoriales, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es como si fuera la parte, las prácticas físicas, ¿no? Pero pues en videos, y ojalá y les puedan funcionar de mucho. Es una ayuda visual, en pocas palabras, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, obviamente, quiero que se pregunten, ya saben, la pregunta clásica, que es, pues, ¿qué es lo que los trae a este curso? ¿Por qué quieren estudiar audio?
o por qué fue el interés de simplemente abrir estos cursos que son videos. Em, y bueno, este curso está hecho, está literalmente enfocado para músicos, productores, ingenieros que quieran reforzar algunos conceptos o cualquier persona que esté interesada en el mundo del audio. También quiero decirles que no solo vamos a ver grabación, principalmente es grabación, pero vamos a ver muchas ramas. Vamos a abrir el panorama por si también de repente ustedes pensaron que les gusta mucho la grabación y ahora resulta que era la postproducción lo que les gusta, ¿no? Entonces por eso mismo quiero que conozcan otras ramas y no solo vamos a cerrarnos a grabación. Y bueno, yo me vuelvo a presentar. Mi nombre es Víctor Hugo Cauduro Peredo. Yo soy un ingeniero en audio y productor musical. Yo llevaré ya alrededor de 9 o 10 años dentro del mundo del audio y la industria musical. He estado haciendo mezcla, grabación, producción, una infinidad de diferentes cosas dentro de lo que cabe en el audio. Es mi pasión, es lo que me encanta hacer de todos los días. Mi interés en la música comenzó desde muy temprana edad. También tuve la gran oportunidad en mi adolescencia de poder desarrollar varias habilidades y también varios intereses dentro del audio y la música, gracias a maestros que tuve queretanos. Por ejemplo, el gran ingeniero León Felipe de las Casas fue un excelente maestro y gracias a personas como él estoy donde me encuentro en este momento. Y bueno, yo también creo que gracias a mi pasión y amar la música y el interés de la tecnología hice que buscara caminos, por ejemplo, como la ingeniería o la producción musical. También amo la tecnología alrededor del audio y bueno, el audio digital también me fascina, todo lo que podemos hacer con las nuevas cosas, la síntesis, soy fan de la música electrónica, amo grabar rock, amo grabar jazz, soy fan de la buena música, digamos. Yo hice un diplomado fuera del país, estudié alrededor de un año en la ciudad de Toronto, Canadá, en una escuela llamada Harris Institute for the Arts. Es aquí donde pues abrí muchísimo mi panorama sobre la industria musical y todas sus ramas y cómo podemos pues vivir de esto, ¿no? Y de las diferentes ramas, ¿no? Entonces también es una excelente escuela para aquellos que les interesa el negocio y la gestión musical. También tienen un programa de esto que es excelente. Yo aquí estudié lo que fue ingeniería en sonido y producción musical, pero también pues me colé a algunas de estas clases que eran demasiado interesantes. Entonces al finalizar mis estudios tuve la gran oportunidad de hacer también una práctica con una duración de un año en Noble Street Studios. Es un gran estudio profesional ubicado en la ciudad de Toronto, también en Canadá. Y de hecho estoy muy feliz de haber escuchado que hace un par de meses les dieron el premio del mejor estudio del país, o sea, el mejor estudio de Canadá. De verdad se lo mega merecen, los mega felicito por todo su trabajo. De verdad es gente que trabaja muchísimo, son todos muy buena onda, muy profesionales. Y bueno, pues es aquí donde realmente me formo como ingeniero de audio, más que nada, ya que pues es un estudio muy grande y es ocupado, tiene alrededor de 4 estudios y normalmente están súper ocupados, entonces siempre hay cosas que hacer en el estudio, siempre hay nuevas cosas que aprender todo el tiempo. Entonces, pues aquí tuve la oportunidad de trabajar también junto a muchos ingenieros, muchos grandes ingenieros también, productores y artistas, y algunos de ellos eran reconocidos mundialmente. Realmente es un gran estudio y aprendí muchísimo. Aprendí, como les digo, de ingenieros y productores que tenían técnicas que desconocía, que se utilizan en la mezcla moderna o en la grabación moderna. Muchos de estos tips que les voy a estar pasando en el curso, de hecho, viene de los grandes de los que he aprendido en Noble Street Studios. Realmente en este estudio es donde también aprendí sobre la gestión de un estudio, todo lo que es el manejar un estudio, mantener un estudio, cómo hacer que funcione el negocio de un estudio, ¿no? Los diferentes roles en un estudio, pues la importancia de un equipo de trabajo. Claramente lo aprendí muy bien en un estudio pues de esta calidad muy grande también. Y pues también claro, sobre la grabación, música, mezcla y un poco también de electrónica gracias al técnico que trabaja en este estudio. Bueno, ya para no estar hablando tanto de mí, a lo largo también de mi carrera he hecho muchas cosas en diferentes ramas en el audio. Bueno, esta es una foto que tengo en una sesión que tuve de grabación también ahí en Noble Street Studios con algunas de las otras personas que también trabajan aquí. Entonces, por ejemplo, en esta foto una de las cosas que normalmente hacía en este estudio era setear una sesión. Entonces lo que hacemos es
cuando sabemos que va a venir un músico o una banda, lo que hace el ingeniero de esa banda o de la sesión que vamos a tener es mandarnos pues una lista con todo lo que va a necesitar, todos los micrófonos, probablemente también una lista un dibujo del plano, cómo va a querer los instrumentos. Entonces yo tomaría esto una noche anterior, ya sea en la noche madrugada o en la mañana, 3 horas antes de que lleguen, claro, para setear todos los micrófonos, poner todo listo, poner baffles, paneles, todo listo para que solo llegue el ingeniero y los músicos y puedan setear bien. Entonces también calentar los micrófonos, los bulbos. Entonces, por ejemplo, en la foto tenemos muchísimos, en el centro tenemos muchísimos micrófonos porque ahí es la estación de la batería. Tenemos el piano ya listo, abierto, con los micrófonos a un lado listos. Y bueno, otras estaciones, y como ven, nada todavía está posicionado, están simplemente estáticos, listos nada más para que llegue el ingeniero, montemos la batería y ahora sí empezaremos a hacer el posicionamiento de los micrófonos, ¿no? Pero todo esto lo hacemos una vez que lleguen los músicos, el ingeniero, y con ayuda quizás con otro asistente o entre yo y el ingeniero montamos algo parecido a esto. Esta es otra sesión a la que yo ayudé también a montar. Y como ven, pues ahora sí tenemos las estaciones divididas, está el bajista, el percusionista. Detrás de todos esos, de estos como paneles, también se encuentra el baterista, el tecladista, que su sesión se llama Gia Lonesco. Y bueno, guitarrista, como ven, todos están cómodos, tienen sus mesas, agua, lo que necesiten para poder agarrar todas esas ideas y traducirlas a una ejecución extraordinaria, ¿no? Entonces es más o menos lo que haríamos en un estudio de grabación si fuéramos asistentes de un ingeniero o si estuviéramos como runners también, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, a lo largo de mi carrera, pues he hecho muchas cosas diferentes en las ramas de audio, ¿no? Por ejemplo, he hecho grabación en estudio, como ya saben, producción musical, beat making, runner, audio en vivo, transmisión en vivo, dirección en audio, mezcla, masterización, sonido en campo, vamos, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hice todo este tipo de cosas o por qué he hecho tantas? Es porque yo esto se los mega aconsejo. Es un súper consejo y es exploren. Aunque no les gusten, ¿por qué no hacen un trabajo, no? Entonces exploren, inténtenlo, experimenten. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a poner un ejemplo. A mí, yo siempre dije que nunca iba a hacer postproducción, que es lo del cine, y toda la edición que viene después. Y no fue hasta que me tocó, bueno, acabo de concluir casi 10 meses de trabajo en postproducción. Entonces, realmente no saben lo mucho que aprendí sobre iluminación, video, cámaras, audio, todo cómo funciona un set de cine. O sea, aprendí muchísimas cosas y al final de cuentas me encantó, me gustó muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces, no hubiera ni cambiado de opinión, ni lo hubiera intentado, bueno, más bien, no hubiera cambiado de opinión si no lo hubiera intentado, ¿no? Entonces, por eso mismo les digo, exploren, oye, que les salió un trabajito, un amigo, etcétera, etcétera, audio en vivo, vayan, edición, sonoro, lo que sea, aunque no sepan, háganlo. Les va a gustar, van a aprender muchísimo. Y bueno, quizás no les gusta y bueno, ya saben que mínimo no les gusta y no es su pasión. Pero también pueden encontrar su verdadera pasión. Quizás la grabación no era su pasión, ¿saben? Entonces por eso les digo, vamos a hablar muchísimo de diferentes ramas también a lo largo del curso. Pero bueno, ya mejor hay que parar de hablar tanta cosa y empecemos ahora sí con el curso, ¿no? Entonces, esta es la introducción. Vamos a empezar a ver cómo en general cómo funciona la industria musical, qué hacemos en un estudio de grabación, los diferentes estudios de grabación que existen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la música moderna pues trae consigo una industria totalmente cambiada. Es totalmente diferente a lo que era antes, ¿no? Entonces, a la mayoría de nosotros tendemos a pensar que funcionaba de una manera tradicional, ¿no? O sea, la forma tradicional de hacer las cosas se acabó, ya no existe. Ha cambiado muchísima la tecnología, la economía y la demografía para poder seguir funcionando igual, ¿no? Entonces hoy tenemos diferente música, diferente tecnología, diferentes contratos, diferentes presupuestos y diferentes roles de trabajo también, ¿no? Entonces también algo que nos queda claro es que el mundo de audio está lleno de gente creativa también. Músicos, productores, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final lo que a nosotros nos interesa en este curso es aprender sobre la grabación, sobre cómo llevar esas ideas, toda esa creatividad y la ejecución a un medio que podamos almacenar, o sea, algo un poco más tangible, ¿no? O sea, capturar el sonido y guardarlo en algún lado, ya sea cinta, ya sea un disco duro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Como les había dicho, el mundo de audio tiene muchísimas ramas y es por eso que en el curso no solo vamos a estar cerrados a conocer sobre grabación, sino vamos a abrir un poquito el panorama y vamos a conocer un poco sobre el diseño acústico, sobre postproducción, audio en vivo, transmisión en vivo, gestión de estudios y claro, pues edición, mezcla y masterización de música, que es parte de nuestro rol en la grabación. Entonces, en la industria musical, los cambios más grandes se han dado gracias a la tecnología y también un poco sobre demografía y cultura, ¿no? Entonces, antes no solo podíamos grabar nuestras canciones en la casa y listo, ¿no? Entonces teníamos que ir a una instalación especial con equipo y gente profesional que conocemos como un estudio de grabación. Entonces, la forma tradicional era sacar las canciones adelante, conseguir un productor tradicional que nos ayudara a planear la preproducción, conseguir un estudio de grabación, si necesitamos nuevos músicos extra, etcétera, etcétera, organizar también nuestro presupuesto, ¿no? Luego sería buscar un ingeniero de mezcla y por último masterizar el proyecto una vez que ya grabamos todo en nuestro estudio de grabación, claro, ¿no? Entonces, realmente era un proceso caro, complejo, involucraba a mucha gente y varios departamentos, como ya vimos, ¿no? Entonces, y bueno, esto ya no funciona así, ¿no? O por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Uno de los grandes cambios que nos ha dado la tecnología es el estudio en casa, ¿no? Ahora, todos los músicos, productores, ingenieros, etcétera, etcétera, pues pueden tener estudios en sus casas y poder sacarle todo el jugo a los equipos e instalaciones que tengamos en casa. Y pues ahora sí que depende de nuestro presupuesto y también de cuántas horas le invertamos, ¿no? Entonces, un gran ejemplo es Billie Eilish. Billie Eilish, creo que todos aquí conocemos quién es. Quien no, busquen en internet. Es una pop star que ahorita ha estado llamando mucho la atención. Bueno, Billie Eilish grabó su último álbum en su cuarto, junto con su hermano Phineas O'Connell, con quien ganó literal 5 Grammys, entre ellos álbum mejor grabado, en un cuarto, literal, en un cuarto de casa, ¿no? Pues esto ha hecho que cambien algunas cosas, ¿no? Entonces normalmente ya no vamos a un estudio de grabación a realizar todo el proyecto. O sea, normalmente ahora vamos a un estudio grande a grabar cosas que no podemos hacer en un cuarto, en nuestro estudio en casa. Por ejemplo, vamos a un estudio a grabar baterías porque el sonido necesitamos una acústica, un espacio grande para tener una acústica pues buena, un espacio aislado, un espacio donde podamos tocar fuerte sin molestar a nadie. Normalmente lo que vamos a hacer ahora en los estudios es, por ejemplo, grabar baterías y luego, ya que tenemos todo, regresamos a nuestras casas y editamos, y lo demás, guitarra, bajo, lo podemos hacer directamente con una interfase. También quizás voz podríamos ir otra vez a un estudio. O al menos que tengamos el presupuesto claro para poder grabar todo nuestro álbum o el álbum de quien sea en un estudio de grabación. Cosa que pues no muchos podemos hacer, ¿no? Entonces normalmente lo que hacemos es aprovechar el presupuesto que tenemos en las cosas importantes, en las cosas que son esenciales, usar un estudio de grabación. Por ejemplo, como les acabo de decir, es la batería o la voz también, por los micrófonos podría ser también, ¿no? Pues ahora resulta que con esto de los estudios en casa, ahora los músicos son medio ingenieros, medio productores. Nada, no, ¿cómo creen? Hay gente en nuestra industria que ha tomado estos 3 roles de, oye, músico, ingeniero y productor y los ha llevado a la perfección. Hoy en día esto es totalmente posible gracias a la tecnología y la era digital, ¿no? Entonces tenemos herramientas que son ahora pues 10 veces más poderosas a las que había en los 40, por ejemplo. Algo que es totalmente cierto es que para poder tomar todos estos roles y llevarlos a la perfección, pues toma dedicación y mucha práctica, construir y desarrollar experiencia por años y años, y en una época donde todos nuestros estímulos están mega acelerados por la tecnología, pues puede llevarnos un poco a la desesperación. Pero por eso les digo, toma tiempo y mucha dedicación desarrollar habilidades que nos permitan llevar proyectos a lo que definamos como éxito, ¿no? Entonces no se desesperen. Lo más importante es que disfruten el camino. Es realmente divertido colaborar con gente creativa. Al final de cuentas, nuestro trabajo es crear y no hay nada mejor que dedicarse a la creación. Entonces no hay mejor sentimiento que cuando estamos en un cuarto con colaboradores
y todos sentimos la misma energía de qué es lo que estamos creando, de lo que estamos creando, pues puede ser algo grande o poderoso, o simplemente tiene consigo un buen sentimiento, ¿no? Es de verdad algo increíble, ¿no? Entonces, pues hablemos ahora sobre un poco sobre la industria musical, sobre el mercado. Entonces, el mercado en el audio y sus ramas, pues es bien importante saber lo que queremos hacer, saber a lo que nos queremos dedicar, para saber dónde debemos estar, ¿no? Entonces es importante, si nos vamos a dedicar a la música, si nos vamos a dedicar al audio y queremos vivir de esto, pues es bien importante estar cerca de nuestros clientes. Y para estar cerca de nuestros clientes, debemos primero saber lo que queremos hacer para luego saber dónde tenemos que estar, dónde están esos clientes. Entonces normalmente vamos a querer estar donde hay industria, donde hay movimiento, donde existe esa profesión y existe gente que esté buscando profesionales. Entonces, ¿de qué nos sirve dedicarnos a algo e irnos a un lugar donde eso no existe, no hay movimiento, no hay industria, por lo cual invertimos dinero, hacemos un negocio y el resultado va a ser negativo, pues ya que no hay clientes, no se encuentran en ese lugar. Por eso es bien importante estudiar el mercado para saber dónde tenemos que estar para dedicarnos a cierta cosa y vivir de eso, ¿no? Entonces, yo de ejemplo les voy a dar el mercado en Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá y México principalmente. Y por ejemplo, el mercado en Estados Unidos, conocemos la ciudad de Los Ángeles. En Los Ángeles se le conoce también como la ciudad del entretenimiento. Aquí vamos a encontrar cualquier tipo de trabajo que sea audio, porque para entretenimiento necesitamos música, necesitamos gente que sea movida también en el audio, ingenieros en sonido, etcétera, etcétera. Entonces, las industrias aquí más fuertes en cuanto a entretenimiento, pues es claro que la industria cinematográfica, las películas, por la cual la postproducción es gigantesca aquí, diseño sonoro, artistas Foley, operadores de boom, todo lo que queramos hacer en la postproducción cine, pues claro que está Los Ángeles súper abierto. La industria musical, claro, no nos cabe duda que aquí hay una gran industria, probablemente la más grande de Estados Unidos. Está más enfocada en géneros comerciales, en géneros pop. Pero claro, pues aquí vamos a poder encontrar cualquier tipo de trabajo para grabación, ingeniería en sonido dedicada, como les digo, en estudios, mezcla, masterización, etcétera, etcétera. También hay una industria para la televisión y la transmisión en vivo. Y bueno, sonido en general, diseño sonoro, diseño para videojuegos, o sea, en cuanto a sonido, dirección también en sonido, etcétera, etcétera. También tenemos lugares como Nueva York, otra gran ciudad donde vamos a tener también una industria musical no tan grande como la de Los Ángeles, pero claro que es gigantesca aún así. Tenemos la televisión y el cine, que eso también postproducción. Otro gran ejemplo que es diferente a estas dos ciudades es Nashville. Nashville es conocida como una ciudad musical. Realmente aquí no nos iríamos a hacer postproducción, aquí nos estamos perdiendo los clientes. Realmente aquí venimos queremos dedicarnos aquí más que nada a la música, la ingeniería en sonido, dedicada a estudios de grabación, mezcla, masterización, todo lo que esté relacionado a música y su grabación, audio o hasta producción musical. Esta es la ciudad donde queremos estar. También su fuerte es el country. Luego, por ejemplo, Chicago también tiene industria musical, pero está más enfocada en publicidad y comerciales, o sea, la postproducción también es gigantesca aquí. Miami es otra grande si queremos dedicarnos a la música en español. Es casi la mitad de la industria latinoamericana se encuentra en Miami y la otra mitad en la Ciudad de México, ¿no? En cuanto a la industria musical, perdónenme. Vamos a pasar al mercado en Canadá. Tenemos 3 grandes ciudades. Toronto es también sus industrias de entretenimiento fuertes es el cine. Toda otra vez la industria cinematográfica. Es mucho más barato grabar en Toronto que en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York. Entonces, pues muchas de estas productoras se van a Toronto y graban ahí, por lo cual también hay muchísimo movimiento para hacer postproducción. También la industria musical es súper fuerte aquí. Más que nada las grandes disqueras se encuentran aquí en el país de Canadá, mínimo, o sea, las disqueras canadienses. También aquí los géneros más fuertes yo diría que es el rap, también rock, música electrónica, aunque pues hay de todo también en esta ciudad súper cosmopolita, pero también esos son como los fuertes. Y también televisión, las grandes estaciones y canales, las grandes televisoras se encuentran
en la ciudad de Toronto, si también queremos hacer transmisión en vivo, hay muchísimo trabajo, muchísimos movimientos, muchísimos clientes. Vancouver más que nada es la industria cinematográfica, también se graba muchísimo aquí. Hay música, por supuesto, en todas partes hay música, pero no se encuentra aquí la mayoría de la industria musical. Realmente aquí es muy pequeña. Antes están las otras dos ciudades que son Toronto y Montreal. En Montreal también es una ciudad muy artística, por lo cual hay industria en la música, hay muchísima música también, hay muchísimos festivales para el audio en vivo, también festivales muy importantes de jazz, también de música y bueno, de sonido también está aquí, por ejemplo, para videojuegos está Rockstar, está Ubisoft. Ahora sí que todo depende de lo que queramos hacer. Es bien importante estudiar primero el mercado y más que nada dónde nos vamos a querer establecer, ¿no? Pasamos a México. En México, la verdad, normalmente todas las grandes industrias están en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México está claro que la industria musical, de hecho, como les había dicho, la otra mitad de la industria musical latinoamericana se encuentra en la Ciudad de México y la otra mitad se encuentra en Miami. Entonces aquí vamos también a ver las grandes disqueras. Sony también tiene una gran sede en la Ciudad de México. En ciudades como Guadalajara también tenemos industria musical, también enfocado mucho en la música electrónica, tiene una fuerte escena. Monterrey también tiene cine, al igual que la industria musical también, también tiene lo suyo. Morelia también tiene industria cinematográfica. Entonces también les digo, todo depende a lo que nos queramos dedicar, a donde nos vamos a tener que pues establecer, mover o mínimo tener negocios ahí, ¿no? Para poder vivir de esto, ¿no? Entonces, también cuando nos vamos a los estudios de grabación, pues hay que saber dónde están los grandes. Entonces, como les digo, si nos vamos a dedicar a la música, es de lo que yo más les puedo hablar, es que tarde o temprano la Ciudad de México nos va a jalar para ir y realmente pues establecernos ahí como si nos vamos a quedar en el país de México, pues para es a donde nos van a estar jalando más que nada. Porque ahí es donde se encuentra pues la mayoría de la industria musical, ¿no? Donde están todos los grandes festivales, donde están los grandes artistas, realmente es la Ciudad de México. Y en cuanto a Querétaro, claro que también tenemos un porcentaje, por ejemplo, en la industria cinematográfica, ya que estamos muy cerca de la Ciudad de México, por lo cual, bueno, en Querétaro es un poco más barato grabar, es un poco más barata también la mano de obra, por lo cual muchas casas productoras y muchos proyectos se vienen de la Ciudad de México hacia Querétaro y contratan aquí o subcontratan casas productoras o también gente, freelancers, para que pues, poder realizar proyectos. Entonces por eso también hay mucho trabajo también en el cine, postproducción, sonido en set, o sea, en las grabaciones. Vamos, sí tenemos un porcentaje por lo cual sí hay trabajos en la ciudad de Querétaro para postproducción y comunicaciones y todo esto. En cuanto a música también tenemos una industria. Lamentablemente, gracias al COVID y a la pandemia, pues muchos lugares tuvieron que cerrar permanentemente, por lo cual pues eso pues no nos cae muy bien tampoco a la industria musical aquí. Claro que sí tenemos una industria y sí hay estudios de grabación, por lo cual siempre recomiendo que los conozcan, les den un vistazo, quizás hablen con ellos, arreglen un tour para que conozcan los estudios y bueno, se empapen también en lo que tenemos en la ciudad de Querétaro, que es también, hay buenas cosas en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, pasando ahora a lo que le está diciendo los estudios de grabación, pues primero hay que saber pues qué es un estudio de grabación, eso es un negocio al final de cuentas, ¿no? Pero el estudio de grabación es un espacio con cierto tratamiento acústico y a veces afinado a cierta tonalidad, ¿no? Entonces también entender, bueno, aquí es donde vamos a estar claro que grabando todos los proyectos que tengamos en mente, pero en sí el negocio de un estudio, o sea, un estudio de grabación lo que hace es vender tiempo. Ese es el negocio, ¿no? Se cobra la hora, el día o la semana, más las horas del asistente o ingeniero. Entonces, de lo que gana un estudio es rentar, así como si fuera un hotel casi, pero aquí cobramos la hora, ¿no? Ahora hay los estudios pequeños normalmente lo que hacen es hacer un paquete y producen toda la rol. Entonces lo que hacen es, pues te crean un paquete donde te incluyen las horas, te incluyen la producción, te incluyen la mezcla y hasta el final simplemente sales con un disco. Entonces, pues ya tienes ahí todo el paquete de producción, donde ya sales tú, solo pagas, entras al estudio, grabas y sales con tu disco, ¿no? Este es el caso de los estudios más pequeños. Los estudios grandes realmente a lo único que se dedican es a vender tiempo.
Son lugares donde realmente ya los artistas llegan con sus ingenieros, con su gente, vienen a hacer algo, o también hay estudios que ya cuentan con sus ingenieros, pero claro que eso es un cargo extra. Entonces, como les digo, venden tiempo y todo depende del espacio, qué tan grande sea un estudio de grabación. Entonces, por eso también les voy a dar los diferentes tamaños que tenemos, ¿no? Que es un estudio grande, un estudio mediano y un estudio pequeño. Entonces, por ejemplo, en un estudio grande vamos a tener, comenzando con la consola y los canales, vamos a tener aproximadamente de 48 hasta 96 canales en una mezcladora, en una consola. Vamos a tener de control rooms o salas de control, que es donde vamos a encontrar el ingeniero y donde se va a estar procesando toda la señal. Pues van a haber alrededor de 2 o 3. La ubicación normalmente va a ser céntrica. Y bueno, hablando de los estudios de grabación, bueno, ahorita quiero hablar más que nada sobre el negocio en general, nada más. Ya luego hablaremos un poco más a detalle sobre la gestión de estudios y también un poco sobre los tamaños, los diferentes tamaños que hay en los estudios de grabación. Antes que nada, pues saber en pocas palabras qué es un estudio de grabación. Y es un espacio con cierto tratamiento acústico, por lo cual tiene un carácter sonoro y a veces está afinado a cierta tonalidad. Y lo que vamos a hacer en los estudios es ir a ejecutar una pieza musical y poderla traducir a un medio físico, a un medio más tangible, por ejemplo, cinta o un disco duro, algo donde podamos capturar toda esta música y tenerla almacenada en un espacio, ¿no? Entonces ya luego esto pasaría por un proceso externo a un estudio de grabación para luego para poder luego entregarlo al público o a la audiencia, ¿no? Entonces el negocio o el business de un estudio de grabación, lo que venden es tiempo. Entonces eso es, un estudio de grabación vende tiempo. Ese es el negocio. Se cobra la hora, el día o la semana, más las horas del asistente o ingeniero si es que van a requerir uno del estudio, ¿no? Este no es el caso, por ejemplo, en los estudios pequeños, ya que los estudios pequeños pues hacen incluyen muchos otros servicios también, y es totalmente entendible, claro. Por ejemplo, los estudios pequeños lo que hacen normalmente es ofrecerte un kit. Entonces en este kit van a decir, oye, tú tráenos tu demo, y aquí nosotros lo regrabamos, lo producimos, lo mezclamos y lo masterizamos, y al final te entregamos tu canción o tu disco como un producto final listo, ¿no? A la perfección. Bueno, ahora sí todo depende del estudio, ¿no? Entonces, como les digo, este es un caso por 6,000 pesos, puedes tener tu canción ya lista, mezclada, sin tener que pasar por todos estos diferentes departamentos. Claro, ese no es el caso en estudios grandes. En los estudios grandes o también en los medianos, realmente de lo que viven o de lo que hacen es vender tiempo, como un hotel, nada más que aquí es la hora, ¿no? Entonces también puedes rentar un ingeniero, puedes contratar un ingeniero del estudio, que también te van a cobrar extra por eso. Pero normalmente los artistas que van a estudios grandes pues ya traen un equipo con ellos, ya van a traer un productor, van a traer un ingeniero, van a traer a todo un equipo listo para simplemente pues llevar el proyecto y hacerlo realidad, ¿no? Entonces ahora quiero hablar un poco sobre los tamaños que hay en un estudio de grabación, ¿no? Entonces grande, mediano y pequeño, comenzando con los grandes, que es lo que le hace diferencia, comenzando con el espacio, ¿no? Entonces un estudio grande como el que tenemos enfrente, pues este es un estudio, bueno, este es simplemente solo la sala de grabación, que es donde van a estar los músicos y claro, donde se va a capturar el sonido. Este estudio debe de ser del tamaño, debe de tener unos 10 por 10 metros, o sea, realmente es grande. Normalmente tienen 48 a 96 canales, son grandes consolas, tienen grandes procesadores, tienen muchos micrófonos. A veces tenemos la sala de control o el control room es el lugar donde va a estar el ingeniero, donde va a estar el productor, donde va a estar procesando toda la señal, todo el sonido. Entonces a veces podremos tener 2 o hasta 3 porque vamos a tener 3 estudios en la misma instalación o en el mismo edificio. La ubicación normalmente céntrica, tiene que estar cerca de todo, ¿no? Normalmente pues como cuánto cuesta poner un estudio grande, pues todo depende qué tanto queramos hacer. Nos puede costar desde 5 millones de pesos hasta 150 millones de pesos. Y yo he visto estudios que cuestan 150 millones de pesos o más. En cuanto a la gente que trabaja ahí, el staff,
alrededor de 9 personas, probablemente tengan a 3 ingenieros, tengan claro que van a tener practicantes que van a estar ayudando, van a tener al manager del estudio, van a tener a un técnico, van a tener al recepcionista. Vamos a hablar ahorita más también de los roles que hay en un equipo de grabación, en un equipo de un estudio de grabación. Y la tarifa que nos cobrarían por hora, normalmente estos estudios está en 1,000 pesos, pero claro que varía, podría estar entre los 800 hasta los 1,200, 1,500, todo depende del estudio, pero por eso yo lo redondeé a 1,000, es normalmente en los estudios grandes lo que nos van a estar cobrando la hora. Y bueno, también lo que tienen estos estudios padre, o bueno, la mayoría de los estudios grandes, es que si tú contratas alrededor de 10 horas, o sea, se le llama un lockout, en pocas palabras, lo que hacen es, ok, pues por tenerte 10 horas en el estudio te vamos a hacer un descuento y te vamos a quitar 3 horas. Entonces, que te cueste 10,000, te cuesta 7,000 pesos, ¿no? Entonces es algo muy bueno cuando queremos hacer proyectos que van a durar todo el día. Normalmente nos van a ofrecer, pues, una buena oferta. Entonces, bueno, les quería enseñar también en los estudios grandes tenemos doble o triple altura, todo depende del estudio. Este puede llegar a los 14 metros de altura, algo parecido. Claro que esto le da cierto carácter sonoro. Entonces, pues los estudios grandes pues tienen la sala de grabación es gigantesca, ¿no? Tiene espacio, tiene mucho espacio. También la sala de control en un estudio de grabación grande, pues como ven son gigantes. Tenemos una gran consola, también debe tener unos 48 canales o 50 canales. Tenemos muchos procesadores, caben muchas personas, puede caber toda la banda, todo el equipo, productores, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también son muy grandes, ¿no? En estudios medianos, pues vamos a tener, claro que la sala de grabación es más pequeña, como en esta. En cuanto a canales, vamos a tener 24 o 48 disponibles. Salas de control, o sea, control rooms, probablemente una, máximo dos, si teníamos un segundo estudio en las instalaciones. En la ubicación, normalmente va a estar, claro que en la ciudad, ya no puede ser céntrico, puede estar en algún lugar específico en la ciudad. Y bueno, ¿cuánto cuesta poner un estudio mediano? Pues todo depende también desde si vamos a estar rentando el edificio, si lo vamos a construir. Puede llegar desde los 200,000, 250,000 hasta los 5 millones de pesos, digamos, ¿no? También el equipo que va a estar trabajando ahí, la gente que va a estar trabajando ahí, los empleados van a ser pues, alrededor de 5 personas, pueden ser más. Vamos a tener probablemente 3 ingenieros, un técnico y un manager, digamos, ¿no? Alguien en gestión del estudio, ¿no? En tarifas, normalmente un estudio mediano está cobrando entre 500 o 600 pesos la hora. Y también si hacemos un lockout de 10 horas, o sea, si nos quedamos 10 horas todo el día en un estudio, en pocas palabras, también nos van a ofrecer descuentos, ¿no? Entonces, pasamos a un estudio pequeño. Los estudios pequeños ya normalmente son, estoy aquí en general, grande, mediano y pequeño son estudios comerciales. Y los pequeños también, les digo, pueden ser algo que llamamos suites de producción, que realmente ya no tienen una sala de grabación, simplemente ya es un control room a donde vamos a producir algo o simplemente mezclar algo. Probablemente contemos con una cabina pequeña para poner un micrófono y grabar a algún vocalista o algún guitarrista, pero nada más. O sea, realmente ya no es una cabina, más bien es una cabina, no es una sala de grabación. Entonces solo vamos a tener una sala de control que va a ser la suite de producción. La ubicación puede ser en cualquier lado. ¿Cuánto cuesta poner un estudio pequeño? Pues también todo depende del equipo. Yo estoy pensando que alrededor de que mínimo 50,000 pesos a los 200, 300,000 pesos, ya que una computadora ya nos está costando como 30,000 pesos. Y bueno, por eso mismo digo que yo le subiría un poquito más a los 60,000, 70,000 pesos para tener un pequeño estudio operando comercialmente. Y bueno, en cuanto a empleados, probablemente nada más sea una persona o máximo dos. ¿Y cuánto te está cobrando la tarifa por hora? Alrededor de 180 pesos, 200 pesos. Normalmente aquí si no hay lockouts, o sea, realmente si te quedas 10 horas, pues van a ser 2,000 pesos nada más. Entonces, los estudios pequeños, como les digo, más que nada son suites de producción, o son cabinas para radio, o son cosas para otro tipo
de servicios. Normalmente no vamos a ir a un estudio pequeño para grabar una banda o un baterista. A eso iríamos a un estudio mediano o hasta un estudio grande, ¿no? Todo depende del presupuesto que tengamos. Entonces, esas son las diferencias en los estudios. En cuanto a clientes también, los estudios grandes van a tener clientes, pues ya van a tener disqueras directamente, van a tener radiodifusoras directo también con los estudios grandes. Van a tener bandas ya, pues ya reconocidas o internacionales, también artistas reconocidos o internacionales, y así no son bandas. En estudios medianos vamos a tener pues disqueras independientes, también bandas indie. Ahora sí que también nos pueden llegar algunas radiodifusoras, hacer alguna asociación, etcétera, etcétera. Pero normalmente, como les digo, es un poco más independiente. En los grandes estudios son disqueras grandes, ¿no? Y en los pequeños pues van a ser más que nada demos, van a ser estudiantes, vamos a ir a grabar, en pocas palabras, pues cosas que sean semi profesionales, aunque hoy en día gracias al internet hay cosas que podemos hacer desde nuestros estudios en casa súper profesionales. Ahora quiero hablar también sobre los estudios. Hay estudios pequeños que son ganadores Grammy, ¿no? Normalmente estos estudios son privados, es la cosa. Por eso yo estoy hablando aquí de los estudios comerciales. Entonces, oye, que yo vi un estudio muy pequeño y ya tienen Grammys, o probablemente es de un productor ya reconocido, es donde trabaja. Claro que podemos montar un estudio pequeño que cueste 10 millones de pesos, ¿saben? Ahora sí que todo depende del presupuesto y el reconocimiento que ya tengamos, pues, ahora sí que ya no importaría mucho el tamaño, ¿no? Aunque hoy en día los estudios más pequeños se han vuelto mucho más poderosos gracias a la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Entonces, una hora esta tecnología que era cara, ahora está a nuestro alcance, es mucho más barata ahora. Ahora en una computadora podemos tener todo un estudio profesional gracias a todos los programas que tenemos y todos los programas que pueden modelar equipos análogos que cuestan cientos de miles de pesos. Micrófonos también que son mucho más baratos y que tienen una calidad profesional, por lo cual hay estudios de grabación que han ganado hasta premios grandes, ¿no? Entonces ahí, por si de repente me quieren decir, oye Vic, ¿sabes qué? Eso no es cierto, yo vi un estudio pequeño de grabación que tiene clientes demasiado importantes, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decirles que esos estudios normalmente, o la mayoría de los estudios pequeños, son estudios privados. Yo aquí estoy hablando de los estudios comerciales. Porque los estudios privados, pues claro, cualquier productor que gane 500 Grammys puede tener un estudio de 10 millones de dólares en su estudio, perdón, en su casa, ¿no? Y claro que puede ahí tener a los artistas o a los clientes más grandes sin ningún problema, y puede ser simplemente una suite de producción. Entonces, hoy en día la tecnología nos ha hecho que podamos tener pues el estudio en casa, como les había hablado al principio, ¿no? Que es como la gran revolución. Ahora podemos tener un estudio profesional y ganar pues muy bien de un estudio en casa, ¿no? Si es que sabemos operarlo y tenemos buen equipo y buenos clientes, buenas conexiones. Todo eso, claro que pues es muy importante, ¿no? Para poder hacer de un estudio de grabación un negocio, ¿no? Entonces también quiero hablar sobre los estudios de grabación que tenemos en el país, más que nada en la Ciudad de México y también en Querétaro. En la Ciudad de México los estudios grandes, bueno, antes de eso quiero mencionar uno de los más grandes que he visto, realmente me impresioné. Y si aquí no menciono alguno, perdónenme, tengo aquí una lista amplia, pero bueno, nada más voy a mencionar algunos, ¿no? De los más grandes que he visto, uno se encuentra en Monterrey, se llama Victoria Records. De verdad, ese estudio se parece mucho, de hecho, a Noble Street Studios. Debe de ser una sala de 10 por 10 o hasta más, de doble altura también, muy, muy amplio. Y también tienen alrededor de 3 control rooms, o sea, 3 salas de control, o sea, tienen 3 estudios diferentes, es muy grande. Luego tenemos Estudio 13, Estudio 13 está en la Ciudad de México. También es un estudio, bueno, la sala de grabación es de doble altura, es un poco más pequeña que Victoria Records, claro que sí, pero claro que también tienen alrededor de 2 o 3 estudios en sus instalaciones, por lo cual tienen hasta 3 salas de control y salas de grabación un poco más pequeñas también. Tenemos también Sony. Los estudios de Sony en la Ciudad de México son ya clásicos, bastante grandes, los acaban de remodelar hace poquito, pero también no son de doble altura, pero es muy extenso en la sala de grabación. Son muy populares y también tienen una sala de control muy grande
y ingenieros reconocidos. También son excelentes estudios, también están en la categoría de los estudios grandes. Estudios Noviembre es otro estudio también amplio, muy grande, tienen una consola también clásica, una sala de control grande y como les digo, también la sala de control es bastante amplia, quizás no tan grande como la de Victoria Records, pero sigue siendo categoría grande. Panorama Studios también son muy conocidos en la Ciudad de México. Es de hecho el estudio que montó Zoé junto con otros colaboradores. Tiene alrededor estas instalaciones de 4 o 5 estudios. Tienen una sala de grabación mediana de doble altura, una sala de control también bastante buena, y tienen 2 o 3 estudios, uno para postproducción. O sea, también tienen más salas de control y tienen hasta arriba una sala, un cuarto o más bien una suite de producción pequeña, pero bien cargada de fierros. Con fierros me refiero a equipo análogo, o sea, efectos que tengamos, ¿no? Entonces, pues muy pesados también los estudios que tenemos en la Ciudad de México, los grandes. Y bueno, en Victoria Records en Monterrey. Estudios medianos en la Ciudad de México tenemos a Estudio 19, solo es un estudio con una sala de control y una sala de grabación. Pero Estudio 19 tiene de los mejores fierros, o sea, equipo, efectos y micrófonos que he visto en todo México. De verdad, tienen una selección de micrófonos súper fina. También tienen una excelente categoría en efectos. Dicen que no conozco a los ingenieros, pero dicen que son ya reconocidos, son excelentes. Bueno, otro estudio muy peculiar es El Desierto. También es un estudio en la Ciudad de México que se encuentra no me acuerdo el nombre, pero es en el bosque. Muy padre, todos estos los pueden buscar en Google, van a encontrar también la página para que los exploren. Les recomiendo que les den un vistazo y también algún día agenden una cita para que puedan conocerlos, les den un pequeño tour por las instalaciones. Y bueno, regresando al Desierto, también es un estudio bastante bonito. Les digo que es como una onda como cabaña en el medio del bosque. También tienen una sala de control y bueno, una sala de grabación también mediana. Muy bonito también checarlo. Animalito Records también es otro estudio en la Ciudad de México. Tenemos Soga. Soga está en Morelos, o sea, cerca de Cuernavaca también. En Jutepec, si no me equivoco. Luego tenemos La Bestia, también es otro estudio mediano. Topetitud también tienen un control room, una sala de control pequeña, una sala de grabación mediana, pero también tienen otros estudios más pequeños. Y bueno, estudios pequeños en la Ciudad de México, estos son, como les digo, estudios personales o de productores, músicos, ya son estudios pequeños. Realmente no podría mencionarles alguno que conozca. Y bueno, como les digo, hay estudios pequeños que han ganado hasta Grammys, pero estos son normalmente privados de algún productor o de algún músico. Y bueno, regresando a Querétaro. En Querétaro tenemos también una variedad de estudios, pero aquí realmente no quiero poner los grandes y los pequeños, simplemente les voy a poner, yo creo que los 3 estudios más grandes en la ciudad de Querétaro es North Studio, en el centro de Querétaro. También es un estudio de doble altura bastante grande, lo conoceremos también en este curso. Tienen una gran sala de control, la acústica es perfecta también. Muy bonito estudio. Garambullo Records es otro gran estudio en la ciudad de Querétaro. También tienen una sala de control bastante grande, una sala de grabación también muy grande, con un buen tratamiento acústico. Y también tenemos Phoenix Lab, que es también otro estudio con una sala de grabación bastante grande y una sala de control también muy amplia. También vale la pena todos checar las páginas de internet para que puedan conocer estos estudios. Estudios más pequeños en la ciudad de Querétaro tenemos digamos que de tamaño mediano: Santo Sonido, Dublin 233, Mansur, H2Q, Elemental, Estudio G, etcétera, ¿no? Pero estos son los más conocidos en la ciudad de Querétaro. Como les digo, échenle un vistazo, agenden un tour, ¿por qué no? Llámenles, chequen las tarifas, así váyanse metiendo poco a poco a la industria, ¿no? Entonces ahora quiero hablar un poco sobre los roles que hay en un estudio de grabación, ¿no? Ya hablamos de los de los tamaños. Ahora quiero hablar sobre el equipo que conforma un estudio de grabación. Estoy hablando aquí de la gente. Entonces vamos a hablar sobre los diferentes roles que existen en un estudio de grabación de tamaño grande, porque quiero hablar sobre todos los roles que pueden haber
en un estudio, y también sobre los roles del pasado que probablemente ahorita ya no existan o hayan evolucionado a lo largo del tiempo a fusionarse con otro tipo de rol, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una foto de dos excelentes músicos en Noble Street Studios y bueno, inferior izquierda tenemos al ingeniero John Bailey preparando la cinta magnética. Esta sesión se hizo, se le llama una grabación híbrida porque teníamos formato análogo y formato digital, o sea, grabamos en cinta y también grabamos en Pro Tools, o sea, con la computadora. Del lado derecho tenemos al productor, obviamente tenía que tener su gorra. Claro, eso es clásico. Los productores siempre llevan una gorra al estudio, no sé por qué. Simplemente supongo que tradición. Atrás del productor se encuentra el asistente de ingeniero y atrás del asistente de ingeniero me encuentro yo como otro asistente de ingeniero o runner también. Y bueno, empecemos a hablar sobre los diferentes roles que hay, comenzando con la cara del estudio, que va a ser en pocas palabras él o la recepcionista. Es la primera entrada. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando entramos a un estudio de grabación abrimos la puerta a la primera persona que vamos a ver que sea pues parte del equipo del estudio va a ser él o la recepcionista. Entonces, ¿qué hace un recepcionista? Pues proporciona información del estudio, ya sea por teléfono o a cualquier persona que entre por la puerta principal. La información del estudio va a ser sobre equipo, tarifas, etcétera, etcétera. También puede tener un calendario de reservación que va a llevar también organización de cosas del día a día. Toda la información que entra y sale del estudio, que sean ligeras también del día a día, las va a llevar un recepcionista, ¿no? Entonces, las decisiones y, bueno, las información un poco más importante y más pesada la va a llevar él o la manager de estudio. Entonces, un manager de estudio, esto lo voy a dividir en dos porque antes existía el manager o la manager de estudio y él o la manager de tráfico, ¿no? Entonces, un manager de estudio se hace cargo de que el estudio funcione apropiadamente. Entonces contrata y despide personal, se encarga de la propaganda y publicidad, sobre los pagos, o sea, los salarios de cada una de las personas que trabajen en las instalaciones, agendar mantenimiento, que todo esté perfecto. O sea, se hace cargo que el estudio esté en funcionamiento. También puede agendar algunas reuniones con pues personal importante, o bueno, todas las decisiones importantes las puede tomar el manager de estudio, él o la manager de estudio. Es la gestión pues del negocio. Entonces también un manager puede dar el tour en un estudio, o también lo puede hacer un recepcionista. Un manager de tráfico lo que hacía era asignar tiempo, compra y venta de equipos, o sea, vender equipos que tenían y comprar nuevos, agendar tours. Y bueno, recuerden que lo que estamos vendiendo es tiempo. Entonces lo que hacían era organizar, convencer y atraer clientes. Y ahora con el paso del tiempo, un manager de tráfico ya no existe. Ahora lo hace un manager de estudio. Ya con una computadora pues nos ahorra el tener ahora dos managers. Y ahora simplemente con esta herramienta podemos hacerlo todo solamente con una persona, ¿no? Entonces el siguiente rol va a ser pues un técnico, un ingeniero o ingeniera en mantenimiento. Entonces lo que hacen es resolver problemas de audio y equipo de audio. Entonces todos los problemas o todas las, en pocas palabras, es el funcionamiento técnico del estudio. Lo que hacen es que pues, funcione de forma adecuada el estudio de grabación en la parte técnica. Entonces reparan equipo, consolas, micrófonos, cables, bocinas, etcétera, etcétera. También pueden modificar equipos. Y bueno, es un trabajo de tiempo completo en estudios grandes. Y en estudios medianos, pues es un trabajo que puede ser de medio tiempo o quizás no tengan. Entonces se le paga a un o una ingeniera en mantenimiento, pues exactamente para que esté ahí y no tengan que contratar o bueno, salir con el equipo, salir con el micrófono a otro negocio para poder ser reparado. Entonces, pues esto lo hace un ingeniero, o una ingeniera en mantenimiento. El siguiente rol va a ser él o la ingeniera de grabación. Lo que va a hacer es pues tomar una idea y hacerla realidad, ¿no? Entonces toma una petición creativa y la convierte en una idea
técnica, ¿no? Entonces, también es un rol muy creativo, pero también tenemos que tener la parte técnica, ¿no? Entonces, también tenemos que saber, obviamente, técnicas de grabación. Hay más de una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, 100% vamos a estar, lo que un artista no puede hacer o no tenga el conocimiento de poder, por ejemplo, el posicionamiento de un micrófono. De hecho, el posicionamiento de un micrófono es todo un arte, realmente tiene su chiste. Más adelante vamos a ver también sobre el posicionamiento del micrófono porque lo cambia todo, literal. Entonces, el siguiente rol va a ser un asistente de ingeniero. Lo dice el nombre, lo que va a hacer es pues ejecutar tareas que sean asignadas por el ingeniero de grabación. Ahora, como les digo, el asistente de ingeniero también se le puede conocer como asistente de estudio, y es una persona que conoce el estudio completamente. Entonces, lo que va a pasar es que normalmente él o la ingeniera de grabación va a ser una persona externa al equipo de estudio de grabación. Va a ser alguien que fue contratado por la banda o el artista y va a llegar, y por eso vamos a tener un asistente de estudio que va a saber exactamente cómo funciona, cómo podemos conectar este equipo para acá. Entonces, por ejemplo, en la foto podemos ver cómo tenemos a un asistente de ingeniero en Pro Tools haciendo todo lo que le esté diciendo nuestro o nuestra ingeniera de grabación, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo le está tratando de asignar algunas cosas, ¿no? Entonces, el siguiente rol, no muchas personas lo conocen. Probablemente ya hayan escuchado sobre el nombre, pero realmente no sepan lo que hace, y es el o la productora. Y bueno, si pudiera comparar este rol con algún otro trabajo, lo compararía con un director, ¿no? Entonces, bueno, este rol ha cambiado a lo largo de los años, muchísimo gracias a la tecnología. Entonces lo dividimos en la primera imagen tenemos a un productor tradicional y del lado derecho tenemos a un productor moderno también conocido como beatmaker. Entonces, ¿qué hace una productora? Pues comenzando con el tradicional, pues escoge el estudio de grabación, escoge el sabor de grabación, ya sea digital o análogo, cinta magnética, o en el sabor digital puede ser diferentes programas. Escoge las canciones, claro, poniéndose de acuerdo con el artista. Contrata músicos de sesión si son necesarios. Hoy que necesitamos una sección de cuerdas, una sección de metales, es lo que hacía, era pues contratarlos, también dar coaching a los músicos y claro, administrar el presupuesto del proyecto, ya sea independiente o que les haya dado una disquera, ¿no? Entonces a este productor se le paga por adelantado y recibe un porcentaje de regalías. Entonces, este productor o productora sigue existiendo, como podemos ver en la primera imagen inferior a la derecha. Tenemos un productor tradicional que está haciendo exactamente eso, ¿no? Entonces, también es el mediador, un productor y más que nada el tradicional productor es el mediador entre la disquera y la banda. Ya sabemos que las disqueras y los artistas siempre van a tener choque porque la banda le puede interesar su proyecto, su arte, se enfoca en la creatividad y en la visión de un proyecto, por lo cual lo podemos llevar de un lado al otro. Es muy volátil, ¿saben? Y a las disqueras pues se encargan del lado económico. Lo que les interesa es vender. Les interesa lo comercial, les interesa tener un tipo de sello, ¿no? Entonces, claro que es lo contrario a un artista, porque como les digo, puede ser muy volátil el cambio de ideas, y a la disquera lo que le interesa son garantías, no le interesa nada de ser volátil o nuevas ideas, porque pues no se pueden asegurar, no pueden tener una garantía de que vaya a funcionar, ¿no? Entonces el productor es un mediador para que esto no sea una guerra caótica. El productor es el que está en medio, que se va a comunicar con la disquera, con, ya saben, los presupuestos, cómo va a estar el proyecto, y del lado izquierdo, bueno, va a estar la banda, que pues así el mediador conoce sobre el negocio y también conoce sobre, claro, música y creatividad y el lenguaje musical, ¿no? También el productor, pues un gran productor, como les decía, crea una buena conexión con los artistas, músicos, que es la parte creativa, y los ingenieros, que es la parte técnica. Ahora, los ingenieros, como les digo, también tienen una gran parte creativa, pero como les digo, el productor más que nada va a estar con ellos hablando sobre cómo está la grabación, qué procesadores vamos a utilizar, en qué canales estamos. O sea, toda la parte técnica la vamos a hablar con el ingeniero, por lo cual ocupan
un lenguaje pues técnico y también necesitamos un lenguaje musical, ¿no? Para poder comunicarnos con los dos lados, ¿no? Ya sea la banda del artista y con el ingeniero, ¿no? Entonces, como les digo, también es un mediador de esto. Entonces, pues, un buen balance y un buen gusto también es importante, ¿no? Entonces, el siguiente rol es el A&R. Este ya no pertenece a las disqueras, perdón, a los estudios de grabación. Antes los estudios de grabación podían ser también disqueras. Entonces, hoy en día ya nada más el A&R es parte de una disquera o de un sello discográfico. Lo que hace un A&R, también conocido como busca talentos, lo dice el nombre, busca canciones para artistas, descubre artistas, entonces está buscando en pocas palabras artistas nuevos. Y bueno, también hoy encuentran un nuevo artista, tiene imagen, tiene todo, quizás no tiene buenas canciones, entonces lo que hacen es buscar compositores que puedan dar canciones a este tal artista, ¿no? Entonces nosotros en este curso estamos enfocados en uno de estos trabajos, que es el ingeniero o la ingeniera de grabación. Pero ¿cómo podemos obtener ese trabajo en un estudio de grabación? Pues en la mayoría de los estudios te rechazarán la solicitud por una simple razón. No puedes obtener el trabajo porque no tienes experiencia, pero no puedes obtener experiencia si no tienes el trabajo. Entonces, pues aquí es donde entra otra posición importante en el personal de un estudio, que es el runner o el practicante. Entonces, el runner o el practicante son ayudantes básicos en un estudio, son representantes en un estudio, por lo cual siempre se les debe tratar con respeto. Entonces yo siempre agradecí a este estudio de grabación donde yo hice mi práctica por darme un buen trato, ya que al final de cuentas somos parte del equipo y estamos representando también al estudio de grabación, por lo cual es muy fácil que te puedan dar un mal trato simplemente porque estás aprendiendo. Pero como les digo, es bien importante que reciban un buen trato en un estudio de grabación. Al final de cuentas, este rol es sin paga, es una práctica. Normalmente hay algunas prácticas que son pagadas, pero normalmente en esta industria no te la van a pagar, por lo cual simplemente te lo van a intercambiar por conocimiento. Y bueno, es un rol súper importante también porque hacen de todo, ¿no? Entonces yo cuando estuve como practicante hacía de todo, desde traer un café a un artista, mover cosas, llevar algún material o algún instrumento a otro estudio o a otras partes, ayudar al técnico de grabación, ayudar al técnico o ingeniero de mantenimiento. Y poco a poco te van a ir dando roles un poco más importantes, como ya ser un asistente de estudio, empezar a estar cerca de los artistas, empezar a ejecutar tareas asignadas por el ingeniero, hasta que, claro, que ya te den la confianza absoluta de poder entrar a una sesión y ya simplemente tú setear todo lo que sea necesario para una sesión pues exitosa, ¿no? Entonces, como les digo, haces de todo en esta posición, por lo cual es súper importante también dar una buena impresión, porque créanme que los grandes ingenieros y los grandes productores, la mayoría salieron también haciendo prácticas en estudios de grabación, entendiendo cómo funciona el negocio. Y claro que si damos una gran impresión y nos volvemos una persona que es indispensable para el estudio, créanme que él o la manager no los van a dejar ir tan fácil. Antes les van a ofrecer un trabajo, les van a empezar a decir, no, ¿sabes qué? Va a ser una práctica pero con paga. O sea, en pocas palabras, si nos volvemos esa persona, nos vamos a ganar un trabajo muy rápido en un estudio, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ser puntual, muy, muy importante. Es casi indispensable cuando cuando eres un practicante, es ser puntual, hacer las cosas bien. Y bueno, eso es lo que hace un practicante, ¿no? Y bueno, para cerrar la introducción de hoy, quería mencionarles rápidamente el proceso de un proyecto musical, desde el inicio al final, de manera muy general. Comenzamos con la primera fase, que es la composición. Este es rol más que nada del artista o el músico, que es tener todas estas ideas que tiene uno y bajarlas a la mesa. O sea, traducir todas estas ideas a emociones y sentimientos con herramientas, por ejemplo, como un instrumento, ya sea tocándolas, o una pluma y un papel, ya sea escribiendo letras, y bueno, creando ahora sí una idea más sólida, y luego dándole una estructura, así ya creando una canción.
Y una vez que tenemos canciones sólidas que nos gustan, que queramos grabar, pues hay, antes de llegar a esta fase de grabación, hay algo que se llama preproducción, que es la siguiente fase. Y la preproducción es una gran solución para el mayor problema que enfrentamos en un estudio, que es el tiempo, ¿no? Entonces, algunas preguntas frecuentes que uno no desea escuchar a la mitad de una sesión podría ser, por ejemplo, nunca había escuchado esa parte en la canción, ¿qué es lo que estás tocando?, ¿no? O no he tenido oportunidad de practicar esta parte, la podemos practicar ahorita. O habíamos quedado que ibas a tocar algo diferente. O mi instrumento me está dando problemas, no sé qué hacer. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, necesitamos contar con un factor esencial llamado preparación. Entonces, algo, pues, creo que lo más importante de entender es que la razón más importante por la que vas a un estudio de grabación, pues es a grabar canciones. Todo lo demás es secundario. Tus canciones son la razón por la que estás ahí. O sea, asegúrate de prepararlas para ser grabadas profesionalmente. No queremos tener preguntas como estas o problemas a la mitad y luego tener el tiempo correteándonos y hacer una ejecución negativa, una ejecución que no sea buena nada más porque se nos está acabando el tiempo y arruinar así nuestras canciones, ¿no? Entonces, claro que todos deseamos, una vez que estamos dentro de un estudio, todos deseamos que el tiempo sea infinito o que no nos cobren la hora para poder, pues ahora sí tener la tranquilidad del mundo y hacer lo que tenemos que hacer. Pero claro, en ese mundo no vivimos en un mundo donde el tiempo es oro. Entonces, la preproducción es preparación. Pero ¿cómo podemos saber si estamos preparando lo correcto? Entonces comienza con grabar un demo de las canciones para poder escucharlas con el ingeniero o ingeniera de grabación. Es importante que pues, el ingeniero o la ingeniera se familiarice con las canciones y la letra. A eso me refiero. La estructura, por ejemplo, de una canción la debe de conocer perfectamente pues un ingeniero de grabación, ¿no? No queremos, ¿sabes qué? Hubo problemas en el verso 2 y el artista dice, ¿cuál es el verso 2, no? O el segundo coro, ¿cuál coro? No hay coro, ¿sabes? O sea, estas cosas ya las tiene que saber el ingeniero o ingeniera de grabación, el productor o productora. Todos tienen que saber exactamente qué va a pasar en la grabación, ¿no? Entonces, como ingenieros de sonido, debemos llegar preparados al estudio, conociendo a la banda, los demos que se quieren grabar y una plantilla diseñada para la grabación del proyecto. O sea, ya tenerlo como en un plano. Como les había dicho, normalmente yo como practicante me mandaban ya planos listos con todas las cosas que quieren ya tener seteadas antes de que ellos lleguen. Entonces, la siguiente fase, claro, va a ser la grabación, ¿no? Una vez que estás preparado, tu instrumento está listo, estamos listos para pasar a esta etapa que es el proceso de la grabación, ¿no? Entonces, como ingeniero es importante conocer el equipo con el que estás trabajando y saber el sonido que estás buscando, conocer los resultados que quieres escuchar y bueno, claro, técnicas de microfoneo. Ya debemos de saber en pocas palabras todo este proceso o visión creativa para poder traducirla a algo un poco más técnico, ¿no? Entonces, luego de tener una grabación exitosa, algo que nos gusta, con muchas tomas, claro, también, bueno, como ingenieros, nuestro trabajo es grabar y por lo cual vamos a grabar todo. Aunque nos digan, esta toma no la grabes, graben. Es esencial. Oye, que te pidió que no la grabaras y resulta que fue su mejor ejecución, ¿no? Entonces, oye, que no la grabaste, claro que sí, ¿no? Entonces puedes salvar el día. Graben muchas tomas, por lo cual vamos a llegar a la siguiente fase, que es la edición, ¿no? En esta etapa se hacen las decisiones sobre las tomas finales, ¿no? Entonces estas pueden ser decisiones grupales o exclusivas con el artista o productor. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos estas 10 tomas de la misma canción, pues vamos a ir eligiendo qué partes son las mejores y sacando lo mejor de cada toma, puliéndolas, que sean limpias los cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego vamos a pasar a la mezcla. Pues en esta etapa necesitamos un ingeniero de mezcla. Toma el proyecto, también es una fase muy creativa y es ahora empezar a darle espacio a cada uno de los instrumentos, a cada uno de los componentes, quizás enfatizando algunas partes en la canción y dando algunas de las últimas decisiones creativas que se van a dar en el proyecto. Y luego vamos a pasar a la masterización, que es pues la última etapa antes de distribución. El proyecto se pule y se verifica que el proyecto pues cumpla los estándares necesarios para poder venderse en el mercado. Entonces, todas estas fases que les acabo de describir de manera general
las vamos a estar viendo a lo largo del curso. Bueno, la única fase que no vamos a ver va a ser composición, porque eso sería ya otro tipo de, de curso. Pero bueno, estas fases las vamos a ver además de otras cosas de manera meticulosa, por lo cual no se preocupen. Como les digo, vamos a ir sección por sección, vamos a explicarlas de manera perfecta para que entiendan. También les voy a ofrecer también los tutoriales para que vean cómo podemos llevar todos estos conceptos y métodos a pues acciones en un ámbito profesional o en un ambiente profesional más bien, ¿no? Entonces, como les digo, van a ser extensas y vamos a poder ahora sí, bueno, les voy a poder describir ahora sí de manera detallada cada una de estas fases. Y bueno, y que lo puedan disfrutar, ¿no? Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Ojalá y les haya gustado. Les doy otra vez una gran bienvenida al curso. Va a ser divertido y van a aprender muchísimos datos interesantes de la industria musical y de sus ramas. Y bueno, también cualquier duda que tengan, aquí les dejo mi correo electrónico, me pueden escribir y yo felizmente les respondo cualquier duda que yo pueda pues en ayudarles. Y también cualquier otra cosa que no entiendan, pues pueden también buscar en internet. Hay muchísima fuente, muchísima información. Les voy a pasar algunas buenas páginas y foros donde pueden encontrar pues personas que les pueden apoyar con algún caso en especial. O también, como les digo, me pueden escribir directamente a mi correo y felizmente les respondo. Entonces eso, sin nada más que decir, pues ahora sí, los dejo y nos vemos en la próxima clase.